Muy feliz sábado tengan todos ustedes, queridos hermanos. Como ya lo han estado diciendo nuestras hermanas aquí presentes, tenemos nosotros creo que es el suyo. Tenemos por aquí un día muy especial, un día de oración, un día en el que juntos nos vamos a regocijar porque es día de oración, es sábado y doctor porque estamos de vuelta en la Fe de Jesús Interactiva. Pastor, ya lo extrañaba, ya es un momento en que estábamos así ya deseosos de volver otra vez aquí a poder seguir estudiando. Le mandamos un saludo a todos. Pastor, qué gusto. ¿Está listo, pastor, para empezar ese asunto? Estoy listo, pero no sé si allá en casa están listos porque veo solamente 39 personas conectadas, doctor. Sí, ¿Qué pasó ahí? Están saliendo todavía de sus clases de Zoom. Les pedimos, hermanos, que ya se vayan conectando. Mándele un mensajito al hermano ya, métase. Porque estamos por empezar, comparta la transmisión. Sí. Tenemos que hacer el pase de lista, doctor. Aquí, recuerden ustedes, Exacto. Tenemos 2 sábados que lastimosamente no pudimos tener nuestra transmisión local por otros programas que estuvieron de parte de la asociación, pero ya estamos de vuelta y queremos tenerlos también de vuelta a ustedes. Y hoy tenemos un tema, doctor, que está calientito. Híjole, pastor, yo creo que nos vamos a ocupar 2 horas para tratar ese tema. Yo creo que sí. ¿De cuál es el tema, doctor? A ver, díganos. Pastor, hoy vamos a estudiar qué es lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Del día ¿Qué de tal? reposo. Wow. Pastor, es un tema que da para hablar. Así es. El pase de lista, hermanos, el compartido. Y hay algunos aquí que nos están colocando, la hermana Yolanda, compartido. La hermana Lorena Álzaga, compartido por 4. A ver qué dice. Amén. YouTube todavía no comparte. YouTube todavía todos están en silencio. A ver, los que estamos en YouTube, manifiéstense, digan hola, feliz sábado, digan algo allí, hermanos. ¿Cuántos tenemos en YouTube? Tenemos a 12 personas conectadas en YouTube. 12 personas, 12 calladitos. Muy bien, entonces, hermanos, a compartir. Doctor, yo mismo voy a compartir en este momento. Yo también estoy compartiendo ahorita, quiero compartir a mi grupo que tenemos allá en San Quintín, a unos hermanos que están allá. Voy a aprovechar de una vez y hacer eso porque... Para poner el ejemplo, ¿no, mi doc? Para poner el ejemplo y que muchos puedan recibir el beneficio de tener el estudio. Así ¿verdad? es. Ahí está, compartido, mi doc. ¿Ya pudo compartir, pastor? Ya lo compartí, mi doc. Listo. Así que yo creo que, bueno, quizá podemos ir comenzando en lo que nuestros hermanos se van sumando para que esto vaya agarrando calorcito, mi doc. Muy bien. Terminamos de compartir, hermanos. Estamos tomando este tiempo para compartir porque queremos también que ustedes se tomen el tiempo y nos encanta que nos ponen ahí compartido por 1000, compartido por 20. Eso es bien importante, hermanos. Así que vamos a estar leyendo sus comentarios y esperamos que ustedes puedan seguir compartiendo en sus smartphones, en sus cuentas de Facebook, a fin de que todos podamos estar en la misma jugada. ¿Cómo ve, mi doc? Ya pude compartir, pastor. Excelente, mi doctor. Ahí está. Bueno, pues yo creo, doctor, que estamos listos para arrancar con nuestro estudio de esta mañana. Ojalá que puedan seguir compartiendo, hermanos. Esto es bien importante. Es nuestra obra misionera y Amén. Es momento de predicar el evangelio. Amén. Pero no podemos comenzar sin una oración, doctor. Amén. ¿Qué le Vamos a parece orar. si hago una oración brevemente? Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana hermosa de sábado queremos agradecerte por tus bondades, por tus bendiciones que tienes para con nosotros y de manera muy especial queremos suplicarte tu unción para que a la hora de abordar este tema tan importante que es acerca del día de reposo, tú nos des palabras, nos des entendimiento a todos los que estamos aquí para que podamos captar este tema y que realmente podamos practicar esta ardiente enseñanza. Quédate con nosotros, bendícenos, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ese día es un día especial, es el sábado. Así y es. precisamente vamos a estudiar sobre qué es lo que la Biblia dice acerca del día de reposo. Es decir, entonces quiere decir que hay un día de reposo, pastor. ¿Hay un día de reposo, doctor? ¿Es Porque el día que descansa la gente? ¿El día que dan por ley o cómo? ¿De qué se trata eso? Pues vamos a ver qué dice la Biblia, pastor, porque no importa lo que diga yo, lo que diga el vecino, lo que importa es lo que diga la palabra de Dios. Amén. Así es importante lo que dice la palabra de Dios y yo creo que primero tenemos que desenmascarar la naturaleza de este día. Vamos a hacer esa primera pregunta, ¿verdad?
¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Vamos a ver, pastor. Pregunta número 1. Y nos manda Éxodo capítulo 20, el verso 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice Éxodo capítulo 28 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sabe, pastor? Ahí esa traducción es la traducción Reina Valera, Sí. pero en el original dice aquí, donde dice Día de reposo, aquí equivale a sábado. El original Claro. lo dice el Shabbat, Shabbat. el día de descanso. Y es curioso, doctor, que realmente de todos los días de la semana, el único día al que la Biblia le otorga un nombre es al día sábado. Y aparece literalmente en hebreo Shabbat. No dice día de reposo, día de descanso, dice Shabbat. Porque posiblemente si dijera día de reposo, pues nos da la apertura para elegir un día. ¿Correcto? Pero el original no nos da esa opción, nos dice cuál es el día, pastor. Sábado. ¿Es el sábado, pastor? Sí, el sábado. Y dice inclusive que es el séptimo día de la semana. Y de hecho, doctor, hay un texto donde se habla del momento cuando la mamá de Jesús junto con otras mujeres, me parece que es en Lucas, fueron el primer día de la semana a ver a Jesús, a la tumba de Jesús. Nosotros recordamos que Jesús fue sepultado el día viernes, ¿verdad? El sábado descansó y el domingo muy de mañana resucitó. Yo creo que nadie tiene problemas con pensar y entender que Jesús resucitó el domingo. Y si nosotros contamos, de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque la Biblia no dice Exacto. día domingo, la Biblia dice el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron a colocar especias aromáticas a Jesús, Amén. pero se dieron cuenta de que no estaba porque había resucitado. Si contamos a partir del primer día de la semana, domingo, hasta el sábado, ¿qué día nos da, doctor? Séptimo día. Séptimo día, así que no hay No hay para dónde para dónde hacerlo. hacerse, ¿verdad? Así Sí. es. Qué maravilloso. Entonces la pregunta número 1, ¿cuál es el día de reposo según la ley de Dios? El sábado. El sábado, así Respuesta. es. Antes, doctor, Ajá. quiero comentar que aquí está con nosotros el hermano Tiago Contreras, que dice compartido por 10. Amén. Tiago, Excelente. un fuerte abrazo. Creo que el hermano nos ve de Perú, ¿verdad, hermano? Un saludo. Por ahí lo hemos visto en varias ocasiones. También la doctora Kendi Ferrara nos dice compartido por muchos. O sea Amén. que eso es más de 10, quiero pensar, ¿no? Eso Ya es no quiso cantidad. poner número. Muy bien, gracias, doctora. Gracias a todos los que siguen compartiendo. No dejen de compartir, hermanos, aunque ya hayan compartido otra vez. Porque así funciona el Facebook, ¿verdad? Siempre lo que se comparte en el momento es lo que queda más arriba. Bien, Amén. doctor, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué dice? Vamos. Pregunta 2 dice, ¿para beneficio de quién se dio el sábado? O sea, ¿quién salió beneficiado con el sábado? Y nos manda a la Biblia a San Marcos capítulo 12, el verso 27. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, pastor, la pregunta dice, ¿para beneficio de quién se dio el sábado? Pues para el hombre. ¿Y Wow. qué desperdicio sería, pastor, si Dios hace algo para el hombre y el hombre dice, no quiero, vamos a cambiar eso? No saque provecho necesario. Sí, sí, sí. No, y esto me hace pensar, doctor, que el sábado no fue creado sin un propósito. O sea, es que el sábado es como, a ver, quiero que este día descansen. ¿Por qué? Nada más quiero que descansen. Sino que cuando Dios creó al hombre como todo fabricante, porque Dios nos fabricó, Dios nos creó, Él sabía que los seres humanos tenemos ciertas especificaciones. ¿Y quién puede saber más de un producto sino Que el su que lo fabricante. fabrica? Exacto. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, el ser humano va a trabajar, va a ser chambeador, porque va a ser a imagen mía, y Dios es muy chambeador, muy trabajador. El ser humano va a ser conforme a mi semejanza, así que tengo que pararlo un día a la semana. Y es lo que Dios justamente hizo, mi doctor. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Nos otorgó un día Descanso. para que podamos reposar y por lo tanto podamos obtener un beneficio de ese día, doctor. Amén. Así es, pastor. Es maravilloso saber que Dios pensó en nosotros y
dio ese día. No lo dejó a que nosotros lo escogiéramos, lo eligiéramos. Él mismo asignó el día. ¿Correcto? Lo interesante, pastor, es que Dios tiene su propio calendario. Y cuando Él crea sus hijos, y es como usted dijo, Él nos insere en ese calendario. Claro. Nos añade a su calendario universal, que es de que en el séptimo día todo el universo descansa, reposa, se encuentra Claro. con su creador. ¿Sabe, doctor? Qué bonito que dice eso, porque siempre he pensado lo mismo. Yo creo que no es solamente sábado aquí en Ensenada, aquí en el mundo, sino que es sábado en todo el universo. todo el universo. Todo el universo se detiene a adorar al creador de justamente este maravilloso universo. Así que en todas partes, en todos los mundos, en todos los universos, se está adorando el nombre de nuestro creador y eso es hermoso. Y doctor, quiero decir algo que es bien importante. Nosotros quizá podemos estar hablando desde el punto de vista bíblico y a lo mejor alguna persona con un pensamiento sesgado por la ciencia podría decir, bueno, pero ¿cómo puedo saber yo que un día determinado me va a otorgar un beneficio como tal? ¿Sabe, doctor, que hay una revista que se llama National Geographic, que es una revista muy importante, que en el año 2005 publicó un artículo acerca de las personas que más viven en el mundo? Las más longevas. Las más longevas. Ajá. Y la portada de esa revista justamente decía los nativos de Okinawa, Sardina y los adventistas del séptimo día, las personas más longevas. Evidentemente, ese estudio estuvo basado en una población aquí en California. En Loma Linda. En Loma Linda, California, y se hizo un estudio de por qué esas personas vivían tanto y se encontró dentro de los elementos a resaltar que era por la dieta vegetariana, básicamente, y porque ellos observaban un día, es decir, descansaban un día a la semana. A la semana. Qué interesante, ¿no? Qué O sea, aquí está interesante. la demostración de que Sí. sí hay un beneficio práctico Sí. para nuestras vidas. Y lo que llama la atención, pastor, es que el mandamiento nos invita al descansar, pero también nos invita a trabajar. Así es. Dice, 6 días trabajarás. Y a veces, hermanos, nosotros por una cultura que tenemos de no trabajar los primeros días de la semana, pues también lo tomamos en descanso, sino que, y por eso a veces quizás no tenemos la prosperidad suficiente porque Claro. no estamos cumpliendo el mandamiento ahora sí que en la parte del trabajo, ¿no? Claro. Entonces el primer día de la semana es día para trabajar, hacer actividades laborales, en fin, Así es. hay que trabajar. Tenemos que ¿verdad? trabajar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El que no trabaje, que no coma. Que no coma, ¿no? Así es. Hay que trabajar, hermanos. Hay que ser chambeadores. Gracias a los que nos siguen saludando. Nuestra hermana Chuyita Páez y Beatriz Páez. Y también saludamos a nuestra hermana Teresita Páez, que sabemos que por ahí debe estarnos viendo, hermana. Muchos saludos. Bien, doctor. A ver, hasta aquí hemos esclarecido dos cosas. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Y qué beneficio nos otorga? Pero ahora, ¿quién instituyó este día? Vamos a ver esa tercera pregunta, Muy doctor. bien, ¿Qué dice? vamos a la pregunta 3, pastor. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? ¿Quién lo instituyó y cuándo lo hizo? Y eso nos tenemos que ver allá en la creación, y eso vamos a ver en Génesis, el capítulo 2, el verso 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, pastor, desde el primer sábado de esa tierra ya empieza a ser santo. Correcto. Es decir, y el sábado, pastor, fue creado en un contexto en donde no había pecado. No fue algo que Dios tuvo que arreglarlo porque Adán y Eva había pecado. No, lo hizo para que ellos lo disfrutaran todavía y no había ni aún pecado todavía y ya tenía la santidad de ese día. Gracias, doctor, por ese comentario, porque hay personas que a veces cuando piensan en el sábado lo relacionan inmediatamente con los judíos. Y dicen, a ver, el sábado es de los judíos. Espera, el sábado es mucho más antiguo que los judíos. Exacto. ¿Y qué antigüedad tiene el sábado? Bueno, la primera semana de la creación. ¿Desde cuándo existe el sábado? Desde la primera semana de la creación.
Pastor, Sí. hay algunos hermanos cristianos que dicen que todos los días son santos. Eso no es bíblico, queridos. Si usted lee Génesis, el capítulo 1, usted va a ver, y así fue la tarde y mañana el primer día, y así el segundo día, y tercer, cuarto, quinto, sexto. No se menciona la palabra santo en ninguno de los 6 primeros días. Solo se menciona la palabra santo en el séptimo día. Es decir que toda la semana es santa. Cuidado, hermanos, eso no es bíblico, no está en el Génesis, en la creación de Dios. Pero Correcto. eso sí, el séptimo día es santo, pastor. Así es. ¿Y qué significa santo, doctor? Ese punto es muy importante, algo apartado para Así Dios. es, correcto. Porque alguien podría decir, bueno, pero en todos los días podemos adorar a Dios, y eso Sí, es verdad. sí, Cualquier día puede ser utilizado para adorar a Dios. Solamente que Dios mismo, no es que Dios nos diga, a ver, no me adoren ningún día, nada más me adoran el sábado, sino que Dios mismo está diciendo, a ver, este día es apartado, este día es especial. No se supone que no me puedan adorar otros días, pero en este día yo me gozo de manera particular con ustedes porque no van a estar haciendo ninguna otra cosa, sí. sino solamente adorando mi nombre, ¿verdad? Pastor, ese día santo yo lo he asociado de la siguiente manera. Ustedes se acordarán de la historia de Moisés que estaba en el desierto, vio la zarza que ardía en fuego. Él se acerca a la zarza para ver a la zarza y escucha una voz desde la zarza que le dice, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es Santo, santo. ¿Quién estaba en la zarza? Dios. Dios. Moisés estaba entrando en la presencia de Dios. Por eso ese lugar era santo. Entonces cuando Dios dice que el séptimo día sería un día santo, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que Dios dejaría su trono celestial el séptimo día, pastor, y vendría a la casa de usted, a mi casa, a la casa de Erika, a la casa de Floricel, a la casa de todos nosotros para tener 24 horas de un encuentro personal. Wow, qué hermoso. Es una cita semanal especial, por eso es santo ese día, pastor. Eso es muy hermoso, doctor. Que Dios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ser más importante de todo el universo, se tome el tiempo de venir a estar con nosotros. 24 horas. 24 horas. Ahora, Así pastor, es. la cosa triste es cuando usted no le pone atención a Dios y lo deja ya sentado en la sala viendo a la nada. Él se llevaría el reporte de que no pudo tener ese encuentro que él había separado. Ahora sí que, pastor, él mismo se lleva el reporte. No, y ahora mire, doctor, lo que dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, en muchas ocasiones ni siquiera lo dejamos entrar. Lo dejamos fuera. O sea, ¿y qué pasaría? Yo siempre que estudio esta parte digo, ¿qué pasaría, doctor, si de repente le avisara, no sé, no vamos a irnos muy lejos, el gobernador del estado, y le dijera, Marcelo, voy a ir a tu casa el jueves, un día, ¿usted haría algún preparativo especial? Desde luego que sí. ¿O sería como que, no importa que venga, Bueno, como que esté, venga, ¿verdad sí. que no? Hasta llego tarde. Que me espere ahí en la casa. No, No. O sea, aún siendo una persona que desde luego es importante, claro. pero nunca comparado con Dios, doctor. Exacto. No, Entonces, no, no. Si haríamos preparativos para recibir una persona Sí, humana, exacto. pues ¿cuántos más preparativos no deberíamos hacer para recibir a Dios, verdad? Dios. Pero bueno, eso lo vamos a ver adelante. Sí. Quisiera entonces, doctor, cerrar esta pregunta diciendo que Dios instituyó el día sábado. O sea, no lo hicieron los judíos. No es el invento de un hombre, lo hizo Dios, instituyó este día sábado y lo hizo en la primera semana de la creación. O sea que desde que hay vida en este mundo, ha habido sábado. Amén. Así es. Así es. Es decir, el sábado es algo que está intrínseco en la creación. Y otra cosa, pastor, rápido. Quitar el sábado de la creación es quitar el único sello que denota a un Dios creador. Porque el sábado es ese día en donde está el sello de descanso del creador, del dueño de esa tierra. Claro. Por eso es que quitar el sábado de la enseñanza bíblica es quitar el Dios de la creación. Y entonces si no hay un Dios creador, hasta podemos caer ahora sí que en la locura de creer en la evolución, porque creer en ese proceso evolutivo realmente hay que tener mucha fe. Así es, mucha más que la que se requiere para creer en un diseño inteligente. Exacto. Y qué bueno que toca eso, doctor, así rapidito. Definitivamente el sábado es el sello de la creación, es el sello de la ley de Dios, porque el sábado justamente, doctor, es el único mandamiento que nos dice quién creó todo lo que existe y quién otorgó esa ley. Quite usted el día sábado de la ley y entonces usted no sabe quién le dio esa ley. Es correcto. Y si no sé quién me dio esa ley,
entonces no hay ninguna razón para obedecer la ley de no sé quién. Hey. Pero el sábado me recuerda que hay un creador, que no me creé yo solo, que por lo tanto soy un mayordomo, es Exacto. decir, todo lo que tengo es prestado. Dios me ha prestado este mundo, me ha prestado esta vida, me ha prestado las riquezas que pueda tener con el propósito de alabar su nombre, doctor. Amén. Qué importante eso que usted acaba de mencionar. Qué maravilloso. ¿Qué le parece si pasamos a la pregunta número 4? Vamos avanzando a la pregunta 4. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Vaya, somos cristianos, somos imitadores de Jesús, sé mis imitadores, dijo Jesús. Vamos a ver qué día guardó Jesús. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, bueno, en el sábado, ya vimos que es el Shabbat, el Claro. sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué tal, pastor? Interesante. ¿Qué tal? Hay un texto que dice que el mismo Jesús lo dijo porque ejemplo os he dado, Exacto. para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hagáis. Si nosotros decimos, doctor, que somos seguidores de Jesús, que somos cristianos, Sí. ¿qué debemos hacer, doctor? Lo que hace quién? Imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Si Jesús brinca, yo brinco. Exacto. Si Jesús se agacha, yo me agacho. Correcto. Si Jesús descansa el sábado o santifica el sábado, yo lo voy a hacer también. Claro, correcto. Porque tiene sentido. Claro. Jesús en ningún momento, mirábamos en la lección anterior de los mandamientos, en ningún momento él hizo o dio alguna autorización para que los mandamientos fuesen abolidos. Exacto. O sea, él nunca dijo, a ver, ya no guarden el sábado. Al contrario, vemos en el texto que Jesús acudía a las sinagogas conforme a su costumbre. Y qué interesante que el autor de este libro no coloca esa palabra conforme a su costumbre. O sea, porque no, alguien podría decir, bueno, es que a lo mejor ese día fue casualidad que Jesús asistió. Llegó ahí por Ajá, pero no, o sea, casualidad. conforme a su costumbre. O sea, ¿qué día Jesús asistía a la iglesia? Sábado. los sábados. Correcto. Amén. Sábado. Así es. Interesante. Es decir, si él tenía esa costumbre, pues vamos a tener la misma costumbre. ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces la pregunta 4, Jesús respetó el sábado. De hecho, si Jesús hubiera pecado, porque hasta hay gente, pastor, que tiene ahora sí que el desplante de decir que Jesús trabajó el sábado. Si Jesús hubiera hecho eso, Jesús hubiera trabajado, hubiera pecado, Claro. y no hubiera llegado como un cordero sin mancha a la cruz. Claro, Y por tanto su sacrificio no serviría. claro. Pero Jesús tuvo que obedecer el sábado, tuvo que guardar el sábado. Él nos vino a enseñar cómo guardar el sábado. Correcto. Y sí, y algunas personas utilizan algunos textos para decir que Jesús recogió alimentos en día sábado y dice, pues es que no en el sábado no se hace nada. Y creo que es por esa idea equivocada de creer que el sábado es para estar en cama todo el día. Ahora la pandemia ha permitido algunas cosas, ¿no? Pero el sábado, doctor, no debe confundirse con no hacer nada, sino al contrario, con desatar las ligaduras de impiedad, con poder ir a hacer lo que entre semana no podemos hacer, llevar un lunch a una persona, ir y predicar el evangelio. O sea, no debería confundirse con quedarnos estáticos todo el día. No es eso lo que Dios pide. Ir a visitar un enfermo. Ir a visitar a un enfermo. Viudas que están necesitando una Claro. limpieza de una casa, gente que ocupe una ayuda. Claro, y déjeme hacer una aclaración, doctor. El reposo físico también es parte. Si alguien se quiere echar un sueñito el sábado, oiga, qué rico. Qué bueno. O sea, no pasa nada. O sea, no hay pecado en eso, al contrario, es conforme al mandamiento. Claro. Ahora, si todo el día se queda dormido, Sí. bueno, pues ahí siempre el equilibrio es la clave, ¿verdad? Es correcto. Sí, sí, Así sí. es. Muy Pasamos a la siguiente, doctor. Avanzamos, pastor. Pregunta 5. ¿Qué día guardaba la Virgen María, la mamá de Jesús? ¿Qué día guardó? Vamos a ver qué día guardaba la Virgen. María, dice, Lucas 23:56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, el sábado, conforme al mandamiento. Así Es decir, es. María, mamá de Jesús, guardaba el sábado, pastor. Así es. Y esto es importante entenderlo porque definitivamente hay muchas personas, y con todo respeto lo decimos, que rinden un culto a María. Y es interesante que aun cuando rinden un culto a María, no obedecen el día que ella misma guardaba. Esto, dijeran los... Es contradictorio. Es correcto, es contradictorio. No tiene sentido. Pero bueno, ¿qué día observaba la Virgen María? El día sábado. Lo vemos ahí muy claro porque ese texto que acabamos de presentar, ¿me lo ponen otra vez, por favor, producción?
Ese texto que acabamos de presentar está hablando justamente en el contexto de la muerte de Jesús. Estaban preparando especias aromáticas y ungüentos, y aún cuando el mismo Jesús, doctor, había muerto, no dijeron, no, es que murió Jesús, nos tenemos que quedar aquí. Guardaron el sábado, y ahí lo dice, conforme al mandamiento, aún con la muerte de Jesús. Y el mismo Jesús guardó el sábado con su muerte. Con su muerte. Así es. Efectivamente. Murió el viernes de tarde, estuvo dormidito todo el sábado, y el domingo muy de mañana, el primer día de la semana, él resucita, ¿verdad? Amén, sí. Interesante. Muy bien. Muy bien. Entonces, en la pregunta 5, pues María sí guardaba el sábado. Nos vamos a la siguiente pregunta, pastor. El tiempo va avanzando. Sí, sí, sí. ¿Qué día respetaban los santos apóstoles? ¿Qué día los apóstoles descansaban, santificaban? ¿Cuál era el día que ellos hacían su reposo santificado? Dice Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, por 3 sábados, discutió con ellos. Es decir, el apóstol Pablo, incluso el siguiente capítulo 18:4 dice lo mismo otra vez, que el apóstol Pablo descansaba los sábados, iba a la iglesia a abrir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Correcto. Y esto es bien interesante porque si usted se da cuenta, y también en casita se dan cuenta, hemos estado mencionando una serie de textos de personajes que observaron el día sábado. En primer lugar tenemos al mismo Jesús. Bueno, en primer lugar tenemos que Dios mismo fue quien lo instituyó. En segundo lugar tenemos al mismo Jesús que lo guardó. Algunas personas utilizan a Jesús como ese personaje que hace una inflexión en el tiempo, que cambia los mandamientos, y que inclusive gracias a él los mandamientos son colocados en la cruz del Calvario. Pero no hay nada más lejos, doctor, de la verdad y la realidad que eso. Mateo 5:17 lo dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. No he venido para abrogarla, abrogar significa abolir, sino he venido para cumplir, dice Jesús, porque hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Y doctor, eso incluye al día sábado. Amén. Algunas personas nos dicen, perdón, ahorita le doy la palabra, nos dicen, pero es que el sábado no se puede guardar, es que no te dan descanso en los trabajos el día sábado, eso es el día que más ventas hay, es un día muy productivo. Sí. Bueno, eso es lo que sucede en nuestra vida cotidiana, pero que eso suceda en nuestra vida cotidiana no es un argumento para decir que la ley de Dios no sigue vigente, sí, incluyendo el día sábado. Pastor, sabe que cuando yo estudio ese tema, muchas personas me preguntan, entonces, doctor, ¿por qué nosotros hoy, o la mayoría de las iglesias descansan el domingo? Interesante. Bueno, para explicarles eso, hay que entender un poquito la historia. Jesús está aproximadamente en el año 27, al año 30, 31, ahí está Jesús con sus discípulos. El apóstol Pablo llega a los años 60, 70, el apóstol Juan va llegando un poquito más lejos, pero 200 años después de todos esos apóstoles, unos 300 años prácticamente después, el cristianismo había hecho ciertas adaptaciones propias de ellos mismos, que ellos quisieron cambiar algunas cosas, no querían asemejarse al pueblo judío, y entonces cuando ve el emperador Constantino esa situación, que había mucho conflicto en su reino, él invita a los cristianos a adoptar la costumbre del reino, que era el descanso en el domingo. Las costumbres paganas. Paganas, porque los romanos, los paganos, ellos adoraban el dios sol, ese que está aquí arriba. El pastor. Sunday. El ¿sí? Sunday, por eso en inglés dice Sunday, sun, sol, day, día del sol. Entonces es un día pagano de adoración. Muchos cristianos dicen, nosotros ya no adoramos las imágenes, pero adoran en el día de las imágenes. Correcto. Es decir, es una tristeza que se rechacen deliberadamente la ley de Dios. Ahora, pastor, si el apóstol Santiago dice, el que guardare toda la ley y tropezar en un solo punto es culpable, claro, de todos. Si yo guardo los 9 mandamientos, pero no respeto el sábado, el día de descanso, y no lo santifico a Dios, yo soy culpable, yo soy un asesino, un adúltero, un mentiroso, ladrón. Todo. Todo. Entonces,
finalmente tengo que entender que amar a Dios sobre todas las cosas es guardar todos los mandamientos, no algunos o los que me conviene, como usted mencionó. ¿Qué Claro. van a decir en mi trabajo? Dice Hechos, más vale obedecer a Dios que a los Antes hombres, que a los pastor. hombres. Sí, no, me gusta mucho su comentario, doctor, porque al final de cuentas pues muchas personas entran en ese conflicto, ¿no? ¿Por qué el domingo no? ¿Por qué se guarda el domingo en todas partes? Y bueno, como usted decía, es que realmente al final de cuentas tenemos que tomar una decisión entre obedecer a Dios o bien acomodarnos a los intereses actuales de nuestra vida. Y quiero decirles que cuando nosotros escogemos ser fieles a Dios, observando el día sábado, los beneficios de Dios que Él puede otorgarnos a nosotros, las bendiciones que nos otorga, doctor, se multiplican. Amén. Porque Dios no nos dice, observa mi día de reposo, devuélveme los diezmos, o haz esto, haz el otro, y a ver cómo te va y te dejo abandonado solo. No, hemos visto desde la primera lección que Dios es un Padre amante, que Dios es un Padre que está preocupado por nosotros. Y si nosotros tenemos la capacidad como simples mortales de ser fieles, de obedecer a Dios, Dios está listo, doctor, para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Así que nadie piense que observar el día sábado lo va a empobrecer. Todo lo contrario. Al contrario, pastor, usted toca un punto importante. Hay una regla de riqueza, de hecho, en la Biblia, y esa está en Isaías 58, versos 13 y 14. Dice así, si retrajeres tu pie de pisotear mi día santo, y si al sábado lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no siguiendo tus caminos, ni hablando palabras vanas, dice el verso 14, entonces te deleitarás en el Señor Jehová. Y mira lo que dice, querido, dice así, verso 14, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre. Queridos, Jacob era riquísimo, riquísimo, pero lo que es ser rico. Sí. Te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre. Y termina el texto diciendo, la boca del Señor lo ha dicho. Aplastante. No hay para dónde hacernos, pastor. Es la regla de la prosperidad, es ser obedientes Así y fieles a Dios. Así es. Qué tremendo, doctor. Esperamos que allá en casita estén tomando nota, estén compartiendo esto que estamos diciendo, que no es nuestra palabra, doctor, es la palabra de Dios. Palabra del Señor. Y bueno, que en base a esto nosotros podamos ir tomando decisiones, ¿verdad? De obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Hay una séptima pregunta, doctor, que creo que es la que viene a poner la tapa al pomo, así Sí. de manera aplastante. Vamos a ver qué es esa séptima pregunta. Esa pregunta está muy buena, pastor. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? Es decir, en la eternidad, pastor. ¿Qué día es Correcto. el día que vamos a descansar? ¿Es el domingo? No lo creo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Déjeme leer ese texto a mí. Adelante, pastor. Isaías 66, 22, 23 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y mire, doctor y hermanos, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermoso, pastor. Es decir, de mes en mes y día de reposo, de sábado en sábado, todos vamos a encontrarnos con el Señor. El día de la cita por la eternidad seguirá siendo el sábado. Ahora, doctor, aquí hay una lógica aplastante que yo quisiera compartir con ustedes. Número 1, ¿quién creó el día sábado? Dios. ¿Cuándo lo hizo? En la primera semana de la creación. Los patriarcas, los profetas, observaron el día sábado y hay testimonio de eso en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel o el pueblo judío fue el pueblo escogido por Dios, observaron el día sábado. Dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Correcto, Abraham guardó los mandamientos de Dios. Después vemos al mismo Jesús obedeciendo los mandamientos. Después vemos a los apóstoles, la misma Virgen María obedeciendo los mandamientos. El apóstol Juan, el apóstol Pablo obedeciendo el día sábado, guardando el día sábado. Sí. Pero ahora, fíjese la importancia de esa última pregunta. Si siempre se ha guardado el sábado, si Dios siempre ha tenido un grupo de personas fieles, observadores del sábado, y si en el cielo, si cuando nosotros estemos en la tierra nueva, vamos a observar, a guardar el día sábado, ahí le va la pregunta, ¿qué le hace pensar a usted que ahora no deberíamos guardarlo? Exacto. Y pastor, ¿sabe por qué la Biblia nos da otro tip
de que el sábado sí seguiría para los últimos días. En el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le preguntan, Jesús, ¿cuáles serán las señales de los últimos días? Y Jesús dice, mira, van a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Es el principio de dolores. Pero lo que dice Mateo capítulo 24, el verso 20, hay un texto muy interesante que Jesús habla sobre el sábado. Para nosotros hoy en día, es decir, si Jesús hubiera abolido el sábado, ese texto no aparecería allí. Correcto. Pero dice así, pastor, orad, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el sábado, ni en día de reposo. Es decir, Jesús está diciendo que hasta en la huida que cuando ustedes tendrían que tener en los últimos días, cuando vendría persecución, vendrá la gran tribulación, hasta en ese entonces, es decir, Jesús está referendando los mandamientos, Claro. los está afirmando que el sábado sigue vigente hasta nuestros días actuales. pastor. Así es. Así que no hay ninguna razón para no obedecer el sábado, doctor. Y creo que es un tema que si usted nos está mirando por primera vez y de alguna forma está tratando de asimilar, entender todo esto, bueno, así nos ha pasado a todos los que no tuvimos el privilegio de nacer conociendo esto, de pronto y no le encontramos sentido, de pronto y intentamos encontrar argumentos humanos, pero créame, argumentos bíblicos para no observar el día sábado, no los hay. Si usted busca en la Biblia textos que le digan que no debe guardar el sábado, lo único que va a encontrar son textos que le digan que hay que guardar el sábado. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner la siguiente imagen. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Vamos a ver. Número 1, tener cuidado para no profanar el sábado. Isaías 56, verso 2. Incluso en ese capítulo, pastor habla de los extranjeros que quieran adorar a Dios, estar en su templo, deben también de santificar el día sábado. Y nosotros no somos judíos de nacimiento, somos extranjeros. Amén. Número 2, venerar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Isaías 58, 13 y 14, el que acabo de mencionar. Y obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. Así es. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, tener ahora sí que a darle la importancia a estos mandamientos, son importantes porque Dios los instituyó y en algún momento va a pedir cuentas. Ojalá que nuestra resolución en esta mañana pudiera ser la siguiente: creo que el sábado es el día del Señor y me comprometo a respetarlo fielmente. Ojalá que esa pueda ser la decisión. Amén, pastor. Yo quisiera hacer una invitación a usted que está en la casa. Busque la Biblia y busque ver qué es lo que dice la Biblia. No busque ver qué es lo que has sabido culturalmente o la tradición. La tradición no te va a salvar. Que te va a salvar es la palabra de Dios, lo que Él diga. Porque qué tristeza va a ser, pastor, que cuando Jesús venga y nos diga, todas las semanas vine a tu casa a estar contigo, saludarte, pasar un día entero contigo y nunca me pusiste atención, estabas en tus negocios, en tus ondas. Ay, Padre, qué pena, perdón, ¿por qué no lo hice? Queridos, ahora es la hora de entender cuál Claro. es la voluntad de Dios y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque lo amamos. Dice Así Juan es. 14, 15, Si el que me amáis, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así pastor. es, así es. Y doctor, al final de cuentas entender que más que un mandamiento es una invitación de parte de Dios. No deberíamos verlo como una carga, no deberíamos verlo como un momento de, ya viene el sábado. Los que hemos guardado el sábado desde hace algunos años Lo y disfrutamos. hacemos los preparativos necesarios, el sábado es un gozo. Lo doctor. gozamos, pastor. Hay que gozar el día Lo gozamos. sábado. Exacto. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta edición más de la Fe de Jesús Interactiva. Gracias a todos los que estuvieron compartiendo y bueno, les mandamos saluditos, les mandamos corazoncitos por ahí, pónganos corazoncitos de que entendieron, de que están con nosotros y bueno, gracias por quedarse aquí y continuamos con nuestra programación de Escuela Sabática. No se vayan porque hoy tenemos una invitada especial, una oradora especial que ya han mencionado, pero les animamos a seguir con nosotros esta mañana. Gracias.